Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y el video que les tengo hoy es un video referente al gluten. Es algo tan común y popular hoy en el tema de nutrición y fitness. Se habla muchísimo sobre eso y me han preguntado mucho sobre este tema. Rarísimo que no había hecho un video sobre el gluten, pero bueno, nunca es tarde. Y quería hablar sobre el gluten de un modo como práctico, que sé que lo absorben mucho mejor. Y les gustó el video pasado que hice, que era un poquito así mostrando cositas, entonces quería como que repetir la dinámica. Entonces, hablemos del gluten, que hoy en día está tan popular el tema de gluten free. Hay millones de productos gluten free en el mercado. Entonces, ¿qué es el gluten? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Qué significa? ¿Qué significa llevar una dieta gluten free? El gluten no es más que un tipo de proteína que está en los cereales, como el trigo, en la cebada y en el centeno. Todo el tema de gluten free viene porque hay gente, es un pequeño porcentaje de la población, pero que tiene como una especie de alergia al gluten. Son los celíacos, los denominados celíacos, en donde cuando lo consumen es algo supremamente tóxico para el organismo. Cuando los celíacos consumen gluten, a modo muy simple, su cuerpo genera una respuesta inmunológica en donde ataca y se daña el intestino delgado. Mucha gente quizá no es celíaco, no tiene esta alergia al gluten como tal, pero es sensible al gluten. ¿Y cómo saberlo? Es un poco difícil de determinar, pero hay ciertos síntomas que puede presentar la persona. Puede ser fatiga, diarrea, ganas de vomitar, problemas digestivos, inflamación, retención de líquido, y en algunos casos sienten que el peso como que no se mueve, como que se estancan, pesadez, mucha pesadez, no pueden pensar bien, hay como una neblina mental. Por eso es bien importante que siempre estén alertas a las señales que le da su cuerpo, porque el cuerpo no miente. El problema es que muchas veces cuando tienes sensibilidad al gluten no se manifiesta quizás enseguida, pueden pasar muchas horas, incluso 1 o 2 días, entonces a veces no saben muy bien qué es lo que están comiendo. Entonces, ¿es malo? Bueno, miren, para un celíaco es fatal. Para una persona con sensibilidad al gluten obviamente le va a hacer daño. Ahora, para la persona común, si yo agarro 10 estudios, puedo encontrar 5 que van a decir que el gluten es tóxico, que es malísimo para todo el mundo, que genera respuestas inflamatorias para todo el mundo, que a largo plazo te va a hacer daño, que puede sabotear la pérdida de grasa. Y voy a encontrar otros 5 estudios que van a decir lo contrario, que no hay evidencia científica suficiente como para decir que el gluten es perjudicial para toda la población, solo para aquellas personas que tienen la intolerancia, que son celíacos. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Qué conclusión sacar? Hay algo que sí es cierto: el gluten que conseguimos y que tenemos hoy en día no es el mismo de hace 50, 70 años. Se dice que los cultivos han sido genéticamente modificados a tal punto en que el gluten de hoy no es el gluten de antes, y que el gluten de hoy sí te puede generar a una persona común procesos inflamatorios a nivel digestivo, y esto va a impedir la absorción de numerosos nutrientes, que puede también incidir un poco en la pérdida de grasa, en el estado físico como tal. Te puedes sentir, como les digo, distinto, reteniendo líquido, un poco letárgico, pesado. Entonces, bueno, mi opinión muy personal es que cada quien conoce su cuerpo. Yo he probado en mí misma que cuando llevo una alimentación libre de gluten, sí me siento con más energía, más liviana, mi digestión es mejor. Tienen que aprender a conocer su cuerpo, y a través del ensayo y del error ustedes van a poder entender qué les cae bien, qué les cae mal. También hay exámenes que ustedes se pueden hacer para determinar si tienen o no la intolerancia. Una pregunta muy común es: ¿una dieta gluten free me ayuda a rebajar, a perder grasa? Puede ser. ¿Por qué? Porque muchos de los alimentos que contienen gluten son altamente procesados, tienen un índice glucémico elevado, generalmente son tortas, son panes, son galletas. El trigo como tal no es de las mejores fuentes de carbohidratos. Entonces, por ese lado, cuando tú llevas una dieta libre de gluten y eliminas el trigo, la cebada, alimentos procesados que contienen trigo, gluten, generalmente tienden a haber una mejoría en composición corporal. Ahora, como en toda tendencia, lo que sucede es que como se populariza, la industria se aprovecha y salen este montón de productos gluten free
que la gente asocia gluten free a sano y no es un sinónimo. Hay muchos productos procesados que son libres de gluten y están cargados de azúcar y de grasa mala. ¿Por qué? Porque el gluten es aquello que le da esa elasticidad a los alimentos. Cuando tú comes pan, esa consistencia chicludita lo da el gluten, es como una pega que une. Entonces cuando le retiran a alimentos que normalmente tienen gluten, el gluten, llenan este vacío con grasas a veces hidrogenadas, grasas trans, o le agregan un exceso de azúcar. Entonces el alimento puede terminar teniendo grasas malas o un exceso de azúcar o un exceso de calorías. Entonces si tú estás siguiendo una dieta libre de gluten porque piensas que te vas a ver más delgado, pues tienes que tomar esto en cuenta. Que la recomendación es, ok, si vas a eliminar el gluten de tu alimentación, procura sustituir esos carbohidratos por carbohidratos complejos de mejor calidad, libres de gluten pero naturales, que es la diferencia, y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Esto es un claro ejemplo de un alimento que ponen así, gluten free, y la gente jura que es súper sano. No sé por qué tienen esa noción, ¿no? La gente celíaca tiene una condición bien severa y estos alimentos pueden surgir por dos cosas. Uno, para llenar un vacío en el mercado de chucherías que la gente celíaca se quiere comer, que sabe que esto no es sano, que sencillamente se quieren dar un gusto y quieren comer algo que no les vaya a caer mal, válido. O también para engañar a la población en general pensando que, bueno, ellos creen que esto es sano y vamos a vender mucho más, que eso siempre va a pasar, el mercadeo. Pero ustedes tienen que aprender a discernir. Entonces, que algo diga gluten free no es sinónimo de saludable o de ligero o de que me va a ayudar a rebajar. Esto aquí tiene una onza, que son apenas 28 gramos, tiene 22 gramos de carbohidratos y 0 fibra. Si ustedes van a consumir algo que es alto en carbohidratos, procuren que contenga bastante fibra, por lo menos 4, 5, más de 5 gramos de fibra, porque eso te garantiza que entonces se va a controlar los niveles de azúcar. La fibra siempre va a detener un poquito el azúcar, es como el policía del azúcar. Carbohidrato es azúcar, el carbohidrato refinado. Y no solamente el trigo es un carbohidrato refinado. Esto contiene almidón de papa, tiene maíz, tiene arroz refinado, tiene aceite de palma que no es el mejor. Entonces, pendientes con eso, con los ingredientes de las cosas que consumen que sean gluten free. De sodio, 28 gramos, lo que tiene son 440 miligramos, un montón de sodio. Entonces, como les digo, no es un alimento sano como tal. Recuerden siempre que los ingredientes en un producto se ordenan en orden de cantidad, de mayor a menor. Lo que primero está es de lo que más tiene. Tengan eso siempre en cuenta. Recuerden que yo les hice en este canal, hay 2 videos sobre cómo entender la información nutricional de los empaques. Hay uno más reciente que hice el año pasado y hay uno que hice como hace 3 años que lo consiguen dentro de los primeros videos. Ese es su mejor arma, el entender cómo funcionan estas tablitas, la lista de ingredientes. Ustedes se van a poder defender muchísimo mejor. Esto es una mezcla como para muffins, para ponquecitos gluten free, pero que igual es alto en carbohidratos, no tiene tanta fibra y está cargado de azúcar. Entonces, les digo, no es ligero, es gluten free, pero no es ligero. Como les digo, algo gluten free no necesariamente implica que sea integral o que tenga mucha fibra. Hay otros carbohidratos que pueden ser de alto índice glucémico, que no son muy saludables y son libres de gluten. Panes, los panes que son gluten free, procuren buscar aquellos que son a base de quizás de quinoa, pueden ser de avena, ahorita les hablo sobre la avena, de granos como las legumbres, quizás arroz integral, son mejores fuentes de panes gluten free, porque hay muchos panes gluten free que igual tienen una carga glucémica muy alta, y no son los más ligeros o los más saludables. Yo realmente antes de comer pan prefiero arepa. La arepa puede llegar a ser mejor que el pan. Yo le agrego a la masa de la arepa semillas de chía, linaza molida, lavado con agua, la harina de maíz precocida, que con esa harina se hace la arepa, para quienes no saben. Se mezcla bien, se hacen las arepitas y es mejor que el pan. Ahora, los alimentos o carbohidratos que más me gustan gluten free los tengo aquí en esta bandejita. En primer lugar, y ustedes saben que le iba a decir, la batata. Tubérculos como la batata no tienen gluten, son naturales, no son procesados y les van a dar las vitaminas, minerales que ustedes necesitan, la fibra y el macronutriente energético por excelencia, que es el carbohidrato. Entonces, la batata es una excelente opción, puede ser al horno, puede ser hervida, como a ustedes más les guste. Las frutas son libres de gluten y son un carbohidrato, entonces les va a dar la energía que ustedes necesitan, como les digo, vitaminas, minerales, fibra, y no es procesado. El arrocito, este es arrocito basmati integral, es libre de gluten, uno de mis preferidos,
La quinoa. La quinoa es un pseudograno, no contiene gluten, contiene todos los aminoácidos esenciales, alto en proteína, es un carbohidrato alto en proteína, contiene bastante fibra, entonces es una opción ideal para las personas que quieren llevar una dieta gluten free, porque tienen que tener cuidado que al eliminar, quizás si tú eres una persona que comía pancito integral, que comía cosas a base de cebada, cosas que te estaban dando carbohidratos y tú vas a eliminar el gluten, no es que ahora vas a comer solamente vegetales, grasas y proteínas, no, tienes que comer carbohidratos porque es necesario, pero elegir las mejores fuentes. Las leguminosas como las lentejitas y los frijoles son excelentes opciones, libres de gluten, económicos, naturales, contienen muchísima proteína y fibra. De los carbohidratos puede llegar a ser uno de los mejores, así que incluyanlas en su alimentación. Pueden ser guisaditas con muchas verduras o en una sopita, que me encanta, que no le gusta una sopita de lentejas o de frijoles, delicioso. Y la avena, ustedes saben que yo amo la avena. Mucha gente me pregunta si la avena es libre de gluten, si las personas celíacas la pueden consumir, las personas con sensibilidad al gluten. Bueno, las personas con sensibilidad al gluten y celíacos, en líneas generales, la mayoría, pero siempre hay excepciones, toleran la avena. La avena no contiene gluten como tal, pero tiene avenina. La avenina es otro tipo de proteína. El gluten es una proteína y la avenina es otro tipo de proteína. Como les digo, hay muchos celíacos o personas sensibles al gluten que pueden consumir avena, y obviamente las personas que no tienen ningún tipo de sensibilidad o de alergia al gluten obviamente pueden consumir la avena. ¿Qué es lo que sucede con la avena? Que hay que tener cuidado, porque a veces en los cultivos donde está la avena puede haber otros de gluten allí, o donde procesan la avena, donde la empacan, también pueden procesar cosas que son con trigo, con cebada, con centeno. Entonces existe lo que se llama la contaminación cruzada, y una persona celíaca consume un alimento que pasó por contaminación cruzada y le puede afectar muchísimo, o sea, sí te puede dar un impacto negativo. Entonces, por eso ustedes ven en el mercado que hay avenas que dicen gluten free. Ahorita la mía se me acabó, pero por lo menos esta no dice gluten free. ¿Por qué? Porque también pueden haber trazas de gluten donde se procesó esto. A mí no me afecta, pero hay gente que me dice, Sasha, es que yo como avena y siento que me inflamo, que me cae pesado, puede ser una sensibilidad a esa contaminación cruzada. Entonces en el mercado, como les digo, hay una marca que se llama Bob Red Mill, se las voy a colocar abajo, que tiene su avena gluten free. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas el sello de gluten free, el lugar donde tú estás procesando ese producto, no hay otros productos donde se procese gluten, donde haya gluten. Entonces no puede existir esa contaminación cruzada, pero la avena como tal no contiene gluten. ¿Qué es lo que sucede con la avena? Que hay que tener cuidado, porque a veces en los cultivos donde está la avena puede haber otros de gluten allí, o donde procesan la avena, donde la empacan, también pueden procesar cosas que son con trigo, con cebada, con centeno. Entonces existe lo que se llama la contaminación cruzada, y una persona celíaca consume un alimento que pasó por contaminación cruzada y le puede afectar muchísimo, o sea, sí te puede dar un impacto negativo. Entonces, por eso ustedes ven en el mercado que hay avenas que dicen gluten free. Ahorita la mía se me acabó, pero por lo menos esta no dice gluten free. ¿Por qué? Porque también pueden haber trazas de gluten donde se procesó esto. A mí no me afecta, pero hay gente que me dice, Sasha, es que yo como avena y siento que me inflamo, que me cae pesado, puede ser una sensibilidad a esa contaminación cruzada. Entonces en el mercado, como les digo, hay una marca que se llama Bob Red Mill, se las voy a colocar abajo, que tiene su avena gluten free. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas el sello de gluten free, el lugar donde tú estás procesando ese producto, no hay otros productos donde se procese gluten, donde haya gluten. Entonces no puede existir esa contaminación cruzada, pero la avena como tal no contiene gluten. Entonces yo lo que quiero que entiendan es que el gluten no es que tiene más calorías, no es que te va a hacer engordar. Los estudios con respecto al gluten se llevan la contraria muchas veces, depende también del especialista con el que hablas, porque entonces hay una rama que dice que no, que el gluten, aun cuando tú no has manifestado ningún síntoma digestivo, negativo, puede haber uno a nivel neurológico. Entonces a personas que tienen predisposición o en su familia hay Alzheimer o otras condiciones neurológicas, les hacen llevar una dieta libre de gluten, que si tienes depresión, ansiedad, las dietas libres de gluten son mejor para ti. Esos son estudios que se están haciendo, pero bueno, como les digo, muchas veces en estos temas la información choca. Por eso es importantísimo que ustedes lleven las cosas a la práctica y aprendan a ver qué es lo que mejor funciona para ustedes, porque hay gente que está súper en forma, rayado de cabeza a pie, definido,
con energía y consume su pancito integral, consume ciertas cosas con gluten y no les caen mal, con moderación, comiendo de acuerdo a sus necesidades. Y hay personas como yo que prefiero llevar una dieta libre de gluten, no porque yo sea celíaca, sino porque me siento mejor cuando no consumo pan, cuando no consumo harinas, cuando consumo más que todo este tipo de carbohidratos. Ahora, si voy a un restaurante y me provoco un pancito, o si me quiero comer una hamburguesa, que la amo, me la como y no siento que, ay Dios mío, me siento malísimo, me siento un poquito más inflamada, un poquito más pesada, pero no solamente por el pan de la hamburguesa, sino porque me acabo de dar tremendo comelón con papas fritas, hamburguesa, queso. Quiero que sea fin de semana. Pero bueno, como les digo, a personas como yo que no tenemos la condición como tal, como el gluten es de vez en cuando, pero porque a mí me funciona. Entonces tienes que aprender a identificar qué es lo que funciona para ti. No se queden con la información que yo les doy, ni con las que le da otro especialista o con lo que consiguen en Google. No, comparen información, porque ustedes son los responsables de su cuerpo. Yo les puedo dar información, yo hago lo mejor que puedo por mantenerlos actualizados, pero también hay otras tendencias que quizás te pueden gustar y puedes aprender a sacar tus propias conclusiones. Y tu cuerpo funciona distinto al de la persona de al lado, al mío, así que aprende a conocerte. Si sientes que tienes un problema severo con el gluten, si sientes que tú podrías ser celíaco y no sabes, o si tienes una sensibilidad muy aguda al gluten, hay gente muy buena que se especializa en esa área. Yo conozco a unas doctoras venezolanas, NutriWhite, les voy a dejar su página web abajo para que las investiguen y las chequeen, a ver, ellas las pueden ayudar mucho mejor que yo, porque esa no es mi especialidad como tal. Yo les voy a dar el panorama más general, llevo la información a la práctica, más al tema del fitness y quizás a romper algunos de los mitos que pueden existir con respecto al tema, pero ya cuando quieren tratarlo a fondo a nivel médico, pues entonces tienen que buscarse unas especialistas en el tema. Bueno, soy todo oídos con respecto a futuros temas. Ya sé que quieren que haga la parte 2 de come esto en lugar de esto, que fue el video anterior, que les encantó y yo me alegro tanto. Pronto les voy a hacer un vlog, así que eso va a regresar. Pero bueno, pasito a pasito, ya por lo menos salí del cuarto y estoy aquí en la sala. Denme ideas para otros videos, por favor, soy todo oídos, como les dije. Comparte este video porque quizás alguien que te sigue puede estar en problemas con respecto a esto, puede tener dudas, entonces este video lo puede ayudar. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete para que lleguemos al 1.000.000. Rápido, estamos ya cerquita. Bueno, muchas gracias por el apoyo que siempre me dan, que tengan un día bonito, les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Los quiero.